Bueno, arrancamos un nuevo bloque más sin radio y ahora venimos a hablar justamente de lo que habíamos anticipado al principio del programa. Vamos a hablar de Veraz, ¿sí? Así que si estás en Veraz, si figurás en Veraz, si querés salir de Veraz, ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a eso. Mariano, ¿qué tenemos para hablar de Veraz? Sí, correcto. Bueno, ante todo aclarar que Veraz es una empresa privada, no vamos a decir su nombre por cuestiones obvias, pero que lo que brinda un servicio a las entidades crediticias y financieras. ¿En qué consiste? Contiene una base de datos en la que figuran aquellas personas o empresas que hayan contraído deudas bancarias o de tarjetas de crédito o de tarjetas asociadas al sistema bancario, que pueden ser las que dan comercios, cadenas comerciales muy reconocidas, que tampoco vamos a dar nombres en particular, pero como ustedes sabrán hay muchos comercios que trabajan con tarjetas mediante las cuales financian las mercaderías que venden. Bueno, sí, aclarar también que Veraz es un nombre comercial, porque existen varias empresas que se dedican a esto, como pueden ser, hay otras que se llaman, por ejemplo, Gnosis, correcto. Y hay así de este tipo de empresas hay un montón que se dedican a recolectar datos de distintas personas, sobre todo los datos de riesgo crediticio, los que sean deudores. De hecho, este tipo de datos, a veces no hace falta ni siquiera pagarle a Veraz para averiguarlo. Son datos que figuran en internet, por ejemplo, la central de deudores del Banco Central. Uno puede entrar en Google, busca el Banco Central, entra a la central de deudores, pone su número de quit y saltan los datos ahí directamente. Y esos mismos datos son los que recopila Veraz, nada más que después los pone en forma más prolijita, en un informe, y a veces tiene algunos datos que quizás no podemos acceder por internet porque tienen algunos socios comerciales que le envían datos y tienen quizás alguna cosita más. Pero si tenemos que hablar de datos globales que maneja Veraz, yo creo que arriba de un 80% se pueden conseguir y están viables de conseguir por internet, ¿no? Sí, se pueden conseguir por distintos medios o canales. Pero ahí, ¿qué es lo que nos va a figurar en Veraz? A ver, primera pregunta, ¿por qué una persona está en el Veraz? Bueno, son deudas de dinero por préstamos bancarios, principalmente, cheques rechazados o consumos a través de tarjetas de crédito, ¿sí? Eso es lo que normalmente figura en el Veraz. Tienen que ser entidades crediticias reconocidas por el Estado y autorizadas a tales fines para funcionar en el mercado de créditos, ¿sí? Entonces, ante la falta de pago de una deuda derivada de alguno de estos tres, principalmente estas tres medios de obligarse que mencioné, préstamos bancarios, tarjetas de crédito o cheques que han sido rechazados, la entidad acreedora comunica a esta empresa que maneja, a esta u otras, como las que mencionó Gastón, que manejan estas bases de datos para alertar a el resto, ¿no?, de los operadores del mercado financiero sobre el riesgo que entraña hacerle un préstamo, extenderle una tarjeta de crédito o incluso abrir una cuenta corriente con chequera y demás a una persona determinada que no tiene no tiene buenos antecedentes crediticios. Exacto. Bueno, volviendo de vuelta al tema de que estos datos a veces se pueden conseguir por internet, fíjense que informa cheques rechazados, por ejemplo. Cheques rechazados los pueden ver en la central de deudores del Banco Central. No hace falta pedir un Veraz, lo pueden ver ahí. Informa, por ejemplo, las deudas que haya contraído con entidades bancarias. Las pueden ver también en la central de deudores del Banco Central, que hasta incluso la central de deudores del Banco Central, que ingresan por internet, les pone la calificación de riesgo crediticio que tienen. Lo mismo que les informa Veraz. Por eso mucha gente tiene duda y dice, no, pero en Veraz me figura el riesgo crediticio número 1, número 2, que ahora lo va a explicar Mariano en qué consiste. Pero Veraz es más prolijo porque... No, pero eso también lo tienen en la página central de deudores del Banco Central. O sea que mucha de la información que maneja y canaliza Veraz está también disponible al público para que cualquiera de los que nos está escuchando ahora mismo, si quiere, ingresa y chequea si realmente tiene alguna deuda o algún cheque rechazado. Al menos con el Banco Central eso ya lo puede ir haciendo. Después, bueno, los riesgos crediticios que existen o las escalas que hay, bueno, ahora eso se los va a comentar un poco mejor Mariano para que tengan en cuenta cuando figuran número 1, número 2, número 3. Bueno, Mariano y Lorca. Sí, principalmente ¿cuándo es que nos suele preocupar el tema de estar en el Veraz? Bueno, cuando queremos solicitar un crédito o quizá comprar un vehículo
y financiarlo. Bueno, siempre que estemos ante una operación así, o pedir una tarjeta de crédito o una ampliación de la tarjeta de crédito que ya teníamos, el organismo o el comercio o la concesionaria automotriz y demás con el cual estemos operando seguramente va a pedir a esta empresa nuestra información. Hay distintas formas de calificar a los deudores y para esto se utiliza una escala que se basa. Lo que tiene en cuenta la escala es el tiempo transcurrido desde que la deuda se contrajo y no se pagó, ¿sí? La escala va del 1 al 6. El nivel 1, que se llama normal, y se le asigna este nivel a aquellos que tienen un atraso en el pago que no supere los 31 días. Fíjense que es muy breve, 31 días demora en el pago. Estaríamos en nivel 1, que es normal, está dentro de lo que suele pasar. El nivel 2, que es riesgo bajo, o sea, hay cierto riesgo, pero no es muy significativo. Y el atraso en el pago, ahí es de 31 y hasta 90 días desde que venció la obligación. Riesgo medio, el atraso en el pago es mayor a 90 días y hasta 180 días. Riesgo ya alto, esto nos va a impedir realizar cualquier tipo de operación ya. El atraso en el pago es mayor a 180 días, hasta un año, un máximo de un año, o sea, de 6 meses a un año. Y ya el nivel 5, que es irrecuperable, los atrasos son superiores a un año, ¿sí? Ya, cuando es irrecuperable o riesgo alto, ya olvídense de que cualquier entidad les pueda otorgar un préstamo o dar una tarjeta de crédito. Es muy poco probable, ¿sí? que se pueda realizar esa operación. Sí. A ver, hay muchas personas que son categoría 1, que es riesgo normal, y muchas veces quedan incluidos en esta categoría por pedir un préstamo en el banco o por hacer alguna compra con tarjeta de crédito. Esto no es motivo de alarma si alguien encuentra y se busca en la central de deudores del Central o pide un veraz o pide un gnosis o por la empresa que sea y se encuentra en la categoría 1. Es totalmente normal. Las personas, no todos pueden vivir sin pedir un préstamo, sin utilizar la tarjeta de crédito, y muchas personas figuran, y su situación 1 implica que sea una situación normal en que esa persona está cumpliendo. Ahora bien, además verás de informar este tema de cheques rechazados y este número de categoría, también informa, por ejemplo, si uno tiene deuda con ARBA. Esas deudas también uno las puede chequear entrando en la página de ARBA. O sea que lo que hace Veraz y todas estas empresas de riesgo crediticio es hacer una especie de resumen o recolección de distintos datos o fuentes y suministrarlas a la persona que le interese para evaluar el riesgo crediticio de esa persona, para ver si, por ejemplo, le otorga un préstamo o no, para ver si le alquila una propiedad o no. Hay algunos propietarios que para alquilar solicitan un Veraz para ver a qué tipo de persona le van a alquilar. Y lo más importante, ¿sí? Quizás lo más importante y lo que muchos se deben estar preguntando es ¿cuánto tiempo figuro en el Veraz, no? ¿Y cuánto tiempo ellos me pueden tener en el Veraz a pesar de que yo haya cancelado mi deuda? Bueno, aclarar que en el Veraz, por ley, uno puede estar hasta 5 años. Más de 5 años no corresponde que uno siga figurando en el Veraz a pesar de que uno deba plata o tenga alguna deuda. Ahora, si yo pago y cancelo toda mi deuda, porque muchas veces nos vienen a ver, tanto a Mariano como a mí, a preguntarnos diciendo, bueno, yo quiero salir de Veraz, voy a cancelar la deuda y quiero salir de Veraz. A pesar de cancelar la deuda, por ley se puede mantener en la base de datos por 2 años más a la persona que canceló la deuda, como un antecedente para que tenga en cuenta la futura persona que lo consulte y que vaya a contratar con él, para saber que es una persona que, si bien tuvo una deuda, cumplió en cancelarla y que está por el transcurso de 2 años más. Sí, correcto. Y una pregunta muy común es, bueno, pagué la deuda, se cumplieron 2 años, ¿cómo hago para que me saquen del Veraz? Bueno, normalmente hay un mecanismo para pedirlo por la página de la empresa que administra esta base de datos, y si no, la más habitual y que suele ser la más rápida también y efectiva es recurrir a un profesional y que nos prepare una carta documento dirigida a la empresa Veraz, alegando el pago de la deuda por la cual uno estaba ahí, alegando que ya pasó el plazo máximo legal por el cual nos pueden seguir teniendo registrados como deudores, y en ese caso la empresa, en un lapso no muy prolongado, pueden ser 10, 20 días, si volvemos a constatar las bases de datos, seguramente ya no vamos a
a estar registrados en el Veraz, porque también se quieren evitar acciones judiciales, ¿no? Entonces, pero no es automático, esto es lo que queremos que quede claro. Y para cerrar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, tienen que saber que tienen el derecho de poder acceder a las bases de datos y el titular de la base de datos tiene la obligación de mostrarles cuál es la información que tiene guardada de ustedes. Entonces, con esto queremos cerrar el bloque, nos vamos a escuchar un poco de música y ya seguimos con más Magazine Radio.